tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, 21:35, 13 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra acá por Unicanal. El primer tema, como anunciamos, ya está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neitin. Estuvo o está todavía incluso en el foco de la tormenta a partir de una denuncia, supuesta denuncia de Coima. Hoy estuvo en el Ministerio Público el ex titular de Cenaxa, Hugo Idoyaga, quien se ratificó en esas declaraciones que fueron ampliadas por algunos medios de comunicación. Independientemente al caso de esta historia, que vamos a consultarle qué hay detrás del supuesto pedido de Coima, esta mañana el ministro de Agricultura y Ganadería lanzó una parte en una entrevista que le hicieron en las 9:70 acerca de un esquema montado en Cenaxa donde el ex titular Idoyaga decidió tercerizar todo lo que tiene que ver con el sistema de vacunación antiaftosa a una fundación. El presidente de esa fundación es Carlos Trapani y uno de los proveedores de esas vacunas es Fernando Cerrati. Estas tres personas, llamativamente o coincidentemente, son las mismas que durante estas 2 semanas estuvieron sosteniendo la historia del supuesto pedido de Coima. Le vamos a preguntar sobre ese tema, ¿qué hay detrás? En realidad, estas declaraciones de Idoyaga, de Trapani y la ratificación también de Cerrati, es con la intención, acerca del pedido de Coima, es con la intención de desviar la atención, es una cortina de humo para tapar las irregularidades que en estos momentos la nueva administración del doctor Freddy Sestigarribia encontró en Cenaxa, porque no solamente se habla de manejos desprolijos en lo que respecta a todo este esquema para la tercerización de la vacuna animal, sino también de otras cuestiones que Cenaxa dejó de lado o ignoró su propia normativa en lo que respecta a que los frigoríficos que exportan no pueden meter carne importada. De eso vamos a consultarle al ministro y ya le saludamos esta noche. ¿Cómo estás, Luis Neitin? Buenas noches, señor Jorge. Un placer estar con usted. Un saludo a toda su audiencia y un honor estar en su programa La Caja Negra. Me gustaría arrancar primero. Ya estuve leyendo declaraciones suyas esta mañana. Usted se ratifica en esta historia del supuesto pedido de Coima que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, por supuesto, ¿verdad? En primer lugar, nunca tuve contacto ni busqué contactos con esa gente. No los conocía en forma directa, excepto por la fama que ellos tienen de ser grandes exportadores, ¿verdad? Y me tocó, a través de todo este acontecimiento, me llego a ser ministro y puse empeño en buscar una salida en el sentido de la instrucción del presidente Horacio Cartes, que nos encomendó llegar al fondo de la cuestión, ¿verdad? Lo primero era el tema de que si se reexportaba o no, si se reexportó o no la carne. Eso era lo principal que teníamos que dilucidar y rápidamente, ¿verdad? Y hemos puesto mucho empeño, hemos insumido horas estudiando la documentación que tuvimos de las propias instituciones, Cenaxa, a través de los informes que recabamos y después también a través de notas oficiales obtuvimos información de los afectados, específicamente del frigorífico Concepción. Y jamás hemos pedido, jamás se nos ha ofrecido y no es nuestra costumbre. Y es una campaña muy grande de difamación, pero tiene muchos aristas. No solamente lo que usted mencionó, van también mucho más allá en lo político, en el futuro, y es más o menos un escopetazo matando varios pájaros de un tiro. Es más o menos la percepción, disculpe la forma que hago la comparación, pero tiene un trasfondo grande. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo y ya con un poco más de calma y de tranquilidad, haciendo las investigaciones pertinentes, porque el cargo de hoy te permite acceder a documentación, a personas, en un momento nadie decía nada, todo callado, y hoy empieza a fluir una serie de información y bueno, eso va acrecentando el conocimiento que vamos teniendo. Y así como dijeron, vamos a tapar la olla, creo que nosotros estamos destapando y vamos a destapar una olla muy grande y que creo que va a llegar muy lejos. Hasta ahora, ¿qué es lo que en concreto, eso que preguntaba el colega Carlos Peralta, por qué recién ahora salta
estas denuncias? ¿Por qué recién ahora? Y en concreto, ¿qué fue lo que encontraron, ministro? Todavía falta más investigación, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que recurrir primero a las actas de acuerdo entre Fundasa y Cenaxa, por un lado, ¿verdad? Leer toda esa información, después acceder a las resoluciones pertinentes y por último también ir recabando información. Hasta que en estos días recién, hoy se da una reunión nuevamente con la gente de Fundasa en la Asociación Rural del Paraguay. Mañana yo tengo otra reunión en Cenaxa con ellos para ir recabando y exigirles, pedirles, porque el organismo fiscalizador y rector es Cenaxa, pedirle que nos transfiera toda la información, ¿verdad? Pero de la semana pasada tuvimos ya indicios de que no nos cerraban las cosas, no entendíamos qué es lo que estaba aconteciendo, dónde venía la mano, ¿verdad? Y de repente empezamos a leer y vimos una serie de cosas y el que crea en una resolución el tema de Fundasa, antes era CONASA y hoy es Fundasa, una fundación de organización civil sin fines de lucro, pero también amparada en lo que es una fundación, no tiene que rendirle cuenta a nadie, ¿verdad? Y así es fácil manejar el dinero. Nosotros pensábamos un cierto monto, después hicimos las investigaciones y nos decían de que la vacuna sale 2.000, en una media, entre 1.900 y 2.000 y un poco más, pero una media de 2.000 guaraníes por dosis y estaban cobrando 3.275 y 3.700 guaraníes por el servicio de la vacunación. Eso va a 5.275 o 5.600 guaraníes por cada animal vacunado. Sumando todo el periodo de vacunación, que 2 veces por año, todo el hato, más los menores de 2 años una vez más, eso hace cerca de 31 millones de dosis de vacunas. Y multipliqué por 5.600, 5.700, eso hace exactamente a 31 millones de dólares. Por año. Por año, ¿verdad? Y después leyendo, a veces uno lee una vez, no se percata lo que dice, vuelve a leer un poco más detenidamente y ha sido que el acta de acuerdo entre las partes es por 10 años. O sea, entre Cenaxa y Fundasa. Y Fundasa, por 10 años. Por 10 años. Por 10 años. Una decisión unilateral que tomó el titular de Cenaxa en su momento. En su momento, ¿verdad? Y firmado, ¿con quién firma? Con Carlos Trapani, ¿verdad? ¿Y quién fiscaliza? Cenaxa, ¿a través de quién? El presidente. Y después empezamos a ver, bueno, ¿qué viene atrás de esto? Y encontramos que ahí ya nos reunimos porque vinieron la gente que antes vendía 1.200 veterinarias aproximadamente o casas de expendio había en el país. Esa gente vino a quejarse de que hicieron todas las tramitaciones que se le pidió, o sea, tenían que comprar una bicicooler o una cámara frigorífica, tenían que tener luz eléctrica, por supuesto, y un generador en casos de corte, más otra vez cajas térmicas para hielo, por si había algún impedimento en la provisión de energía eléctrica, y una serie de termómetros eléctricos, o sea, y tenían que tener una computadora con un sistema Windows de programa, un montón de exigencias para adaptarse al sistema que exige Cenaxa, y al final no le dan la licencia para vender la vacuna. Y por último, sacan una resolución donde, la 537 de Cenaxa, donde monopoliza Fundasa la manipulación, transporte, venta y compra. Todo el sistema. Todo el paquete hace solamente Fundasa. Y después vimos quiénes eran los proveedores de la vacuna y le vemos ahí al señor Cerrati, ¿verdad? Entonces, Fernando Cerrati, proveedor de vacuna a Fundasa, y Fundasa el único autorizado para manipular, transportar, vender y proveer y dar los certificados oficiales de vacuna. Acá, así como usted dice, esto tiene, por lo que relata, varias aristas. Por un lado, estas 1.200 veterinarias que están en todo el país, se adaptaron, hicieron una inversión, cumplieron todos los requisitos en su momento requeridos por la propia institución fiscalizadora, en este caso que es Cenaxa, pero deciden dejarle de lado a estas 1.200 veterinarias. Unilateralmente le dejaron de lado. Y deciden firmar este acuerdo por 10 años con Fundasa, así mismo, cuyo presidente es Trapani. Ahora, Fundasa, ¿qué tiene que ver con la rural? Fundasa como dije, una organización civil sin fines de lucro que nace de
la extinción de ACONASA y está propiciada por la Asociación Rural del Paraguay. Está propiciada. ¿Cuál es la presunción que usted tiene en relación a este tema? Cuando salta este esquema montado, estas decisiones asumidas de manera unilateral por el ex titular de SENACSA, y cuando se instala esta historia de la presunta coima, ¿se puede interpretar de que hay o que hubo una intención de tapar esto y que sobresalga lo otro que tiene que ver con la coima y que varios medios de comunicación siguieron hace 2 semanas, todos los días insistiendo con el tema? Esto es una arista, hay otra, ¿verdad? Hay cuestiones muy graves institucionales de SENACSA también. Una parte es la vacuna, ¿verdad? No sé si deba decirlo ya, pero el señor presidente se ha interiorizado el tema y rápidamente ordenó revocar esa resolución que permitía el monopolio de la vacuna. O sea, ya hoy ha firmado el señor presidente de SENACSA ya una nueva resolución donde deja sin efecto la resolución que causaba ese monopolio. Tenemos ese documento, Natalia, para mostrar a propósito, porque eso salió ahora esta tarde. Ahora, tarde-noche. ¿Y qué es lo que dice este documento? Que de vuelta tienen que operar SENACSA con estas 1.200 veterinarias, sí, y ya deja de lado la exclusividad que tenía esa institución con esta fundación presidida por Trapani. Claro. ¿Por qué se toma esta decisión? Justamente por estas, no quiero hablar de irregularidades, pero por este esquema montado, y sobre todo que cuando hay una especie de engaño para estas 1.200 veterinarias, en el sentido de que todas estas hicieron una inversión importante para adaptarse, poner en condiciones toda la infraestructura, y resulta que por una decisión de Ido Llaga le dejan a un lado. Por un lado, las 1.200 empresas expendedoras antiguas, ¿verdad? Desde hace más de 20 años que se vacuna contra fiebre aftosa, ¿verdad? Hay una ley, la ley 808, y aparte de eso, también vamos a investigar a fondo cuál es el monto que cobran por el servicio. Acá se impone al dueño, que está bien, nosotros estamos muy de acuerdo, es obligatorio la vacunación contra la fiebre aftosa y contra la brucelosis, pero queremos saber qué hace la gente con la plata que cobra, porque antes hacía el servicio el propietario fiscalizado por SENACSA, hoy hace una fundación, y tenemos serias denuncias en cuanto a los salarios asignados para los coordinadores, los fiscalizadores, los vacunadores. Hablan de montos superiores por lejos a la media que cobra cualquier otro funcionario público. De repente un director de SENACSA gana 13 millones y un coordinador está por encima de los 25. Y eso molesta a la función pública, molesta porque... y encima otra vez tienen viáticos, gastos de representación, combustible, gastos de hotelería, para la parte de servicios, o sea, todo se incluye en el costo de la vacunación, y he visto, ahí le entregué unos documentos, en 3 meses ellos recaudaron 42.000 millones de guaraníes. ¿En 3 meses? En 3 meses recaudaron 42.000 millones de guaraníes, y en gasto administrativo 5.200 millones aproximadamente, más del $1.000.000 en 3 meses de gasto administrativo. Ahí entra sueldos, jornales, honorarios. Me dicen que los miembros del Consejo Administrativo asisten a una reunión y cobran 1 millón y tienen de 6 a 8 reuniones al mes, ¿verdad? O sea, es un esquema bastante pesado en costo. Entonces, nosotros ahora le pedimos al presidente de SENACSA que solicite a través de una nota a la rural o a Fundasa y con copia a la rural para que nos den el detalle de todos los costos administrativos que tienen, número de funcionarios, categorización, salario, todas las asignaciones, o sea, que sea público, la misma forma en que se expone una institución pública y está hoy en la senda de la transparencia, que lo hagan ellos, porque estarían eximidos de esa responsabilidad. Cuando se toma la decisión de tercerizar el sistema de vacunación, SENACSA, ya encontraron ustedes la documentación, ¿percibe algo de parte de esta fundación
por esta decisión de haberle dado exclusivamente a ellos esta tarea, ministro? Algunos guaraníes, a ver, por el SIGOR, el sistema donde está todo digitalizado, el hato ganadero del Paraguay maneja SENACSA, donde en cada vacunación ellos cargan el sistema y sirve para la expedición de guías de traslado de los animales. Eso una pequeña asignación. Había una parte que figuraba 10 guaraníes, en otra parte 40. Pero nos faltan muchos más datos, pero llama nomás la atención que las 3 mismas personas que nos denuncian son parte de ese esquema, ¿verdad? Claro. Muy llamativo. Como mínimo es llamativo. Es llamativo. Para no decir otra cosa. Claro, como mínimo claro. Es muy llamativo. Aparte, en su momento también me gustaría cosas irregulares de SENACSA que son gravísimas en el tema de la carne. A propósito ya, cuando usted habla que este tema de Fundasa es un aspecto, una arista. La otra arista... ¿se puede hoy, después de lo sucedido con el frigorífico Concepción, puede decir Hugo Idoyaga que ellos no tuvieron participación en este escándalo en lo que respecta al ingreso sin la certificación correspondiente de esas cantidades de carne proveniente del Brasil? A medida que accedemos a informes, yo te puedo decir que Hugo Idoyaga es el principal responsable de todo este descalabro que ha ocurrido, porque él permitió este descalabro administrativo. El principal responsable es Hugo Idoyaga. Te voy a decir con propiedad, acá hay una resolución 683, donde SENACSA, firmado por Hugo Idoyaga, prohíbe, y usted lo dijo al inicio de su programa, prohíbe que... Sí, por favor, mientras usted está hablando. Prohíbe que animales bovinos y también carne bovina, producto de importación de terceros países, se ha introducido en frigoríficos que exportan. Eso dice claramente esta resolución, aunque tiene también algunas falencias en la dicción, vamos a decirle, está mal colocado algunos artículos, ¿verdad? Pero no sabemos si son por falencia o es profeso, ¿verdad? Pero en su momento se tiene que aclarar. Esta resolución 683 prohíbe que bovinos y carne bovina proveniente de terceros países ingrese para la exportación, ingrese a frigoríficos y mataderos autorizados por SENACSA. Y llama la atención que cuando empezamos a pedir la autorización de importación que da SENACSA con la certificación sanitaria, justamente la autorización que pide el frigorífico, después pide el IVO, la Inspección Veterinaria Oficial, que es funcionario de SENACSA, le pide al encargado de una dirección de SENACSA y después autoriza y sale la autorización de importación y va directo al frigorífico que exporta. Claro. Eso desoyendo su propia resolución. Atentando la resolución claro. propia, atentando la regla propia. O sea, ocurre en frigorífico Concepción, en 3 frigoríficos de los 4 que tiene, ocurre en Frigo Norte y ocurre en Alfood. O sea, y cuando preguntamos quién autoriza la importación, la duda, no, es un proceso, esto que aquello, y después viene de la máxima autoridad, nos dicen los funcionarios. La importación es autorizada, y en una reunión pública que tuvimos con el señor Yair, nos dijo que Idoyaga le autorizaba. Yo le pregunto por qué el señor Yair no hizo bien, y en vez de hacer esta entrada de carne sin la autorización correspondiente, ¿por qué no hizo la vía correspondiente si es más fácil? Y dijo, Idoyaga nos autorizaba 30 camiones por semana, 30 camiones por semana, y después nos limitó. Entonces tomé esta decisión, dijo, ¿verdad? Entonces el que autoriza es Idoyaga. ¿Y cómo no va a saber el presidente de SENACSA que su propia institución iba en contra de la norma que él mismo establece? Y en todos los frigoríficos que exportan, en toda entrada carne importada. Eso es gravísimo, y dice la resolución que esto es ¿por qué esta prohibición? Porque es para garantizar que a los países importadores de carne paraguaya que la carne bovina proviene de animales nacidos y criados en el Paraguay. Claro, para evitar todo tipo de suspicacias, sospechas, salió esta resolución. Y tentación, podemos llamarle, ¿verdad? Pero sin embargo, la propia institución no cumplía. Y volví a preguntar a muchísima gente, volví a preguntar, y el IVO no veía. Claro que hay IVO en cada frigorífico, hay un jefe, 2 subjefes normalmente, y sabían o no sabían. Yo para preguntar si esta resolución era clara,
en la reunión de la Cámara Paraguaya de la Carne le pregunté, ¿a usted le queda claro que no se puede importar carne de terceros países a frigoríficos que exportan carne? Sí, clarísimo. 2 veces hice la pregunta ante muchos testigos y todos me dijeron que sí, estaba claro. Y SENACSA incumplió. Por otro lado, llama otra vez la atención que en el año 2015 el Ministerio de Hacienda saca un decreto 3002 donde incorpora al sistema digitalizado toda la importación. Y en el sistema digitalizado, porque en ese tiempo surge la digitalización de todo, la firma electrónica y otras cuestiones que fueron ya puestas en vigencia y facilitan todo el sistema de exportación e importación. Y le da un plazo de 6 meses a aduana, resolución 44, para que haga una reglamentación de la ventanilla única de importación. Y después el propio Idoyaga otra vez saca una resolución de SENACSA donde SENACSA se adecua al sistema de ventanilla única de importación, pero jamás cumple. El 23 de febrero del 2016 sale esa resolución. Y o sea, que hay una responsabilidad directa, imposible de rehuir a esa responsabilidad en toda esta historia del escándalo del frigorífico. Acción o omisión, yo creo que, o sea, no puede no saber una persona que se jacta de que nos representa en el mundo como vicepresidente de una organización tan grande, la OIE, y esta persona permite todo esto, ¿verdad? Y están surgiendo demasiado. Tenemos mucha información, señor Jorge, demasiado. Vamos a escuchar esto que declaraba Yair dos Santos, propietario del frigorífico Concepción, en relación a todo este tema. Eu nunca ofereci plata nem coimas para ninguém resolver aclarar um problema de frigorífico Concepción. Nunca ninguém me ofereceu nenhuma facilidade de plata também para resolver meu problema. Muito pior que todo cerrar a porta a mim. Nós estamos 30 dias com as portas cerradas, todos os meios praticamente cerraram, não me atendiam nada. Este senhor ministro de Indústria, Leite, que hablam, a única vez que tive com Leite foi na feira de carne em 2017. Esta pessoa, eu buscava ele para contato, para todo, nunca me atendeu. Até hoje não hablo com a pessoa. Este senhor ministro novo agora, ministro Luiz Neite, só recebi uma cita para ele para dia 4/6 e junto a ele às 9 da manhã para aclarar o tema de importação de frigorífico Concepción. Bueno, eu nunca tive contato com a pessoa, esse senhor Luiz Neite, e sim, busquei antes antigo ministro Medina, este também nunca me atendeste. O presidente de SENACSA, doutor Idoyaga, também não me atendia, estava por Paris, não sei, cuidando da parte de OIE. Bueno, as portas sempre cerraram a mim. E não tive nenhuma facilidade de governo, o governo só me golpeou e não me facilitou em nada. E nenhum ministério de nada E até hoje estou golpeado. E agora estão me colocando o meu nome junto a um tema que não é verdade. Que não é verdade por nada. Nunca tive um problema desse aqui em Paraguai. Agora, cada vez vão colocando mais um golpe em cima de minha pessoa e de minha empresa. Minha empresa quer trabalhar, quer seguir trabalhando, nós necessitamos exportar. Bueno, ahí está parte de esta declaración de Yair dos Santos, Antonio de Lima en realidad. Ministro, cuando también leía, por eso le pregunto, si usted llegó a sostener lo siguiente, que esto que está, esta denuncia que está haciendo Idoyaga, es con la intención también de darle un guiño al presidente electo Mario Abdo Benítez. Él tendría intenciones de volver a la institución, a SENACSA, y tratando de congraciarse con él, embarrando, enlodando a algunos referentes importantes de este gobierno, poniendo en tela de juicio lo que tiene que ver con la transparencia, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Él incluso informó que él tuvo audiencia con Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Yo le escuché decir que fue a Huatrapani, había dicho eso, ¿verdad?
Y justamente en algún momento entendimos, porque primero no entendíamos cuál era el objetivo, ¿verdad? Y ahí se nos empezó a cerrar ciertas cosas. El ministro Gustavo Leite para nosotros es, para mí en especial, conociendo lo que es el Paraguay y lo que era el Paraguay, es el ministro que más trabajó para vender la imagen país en el mundo. Yo creo que el que más puertas abrió y el mejor embajador que tuvimos fue Gustavo Leite, ¿verdad? Y es más o menos como ensuciar a un ministro estrella del gobierno, Horacio Cartes. Mi parte, desde el punto de vista político, yo represento más a la parte política, he sido candidato a vicepresidente, bueno, de paso también manchaban la posibilidad de seguir. En su momento Mario Abdo Benítez dijo, nadie tiene que quedarse, los 5 años está a nuestro lado, bueno, nos sacan del costado. No era lo de la intención, ¿no? Yo no aclaro bien que no fue mi intención nunca, pero es una oportunidad y creí que Trapani estaba buscando ser ministro de Agricultura y ya quiere seguir en el cargo, pero esto tiene que aclarar a todos los paraguayos. Yo creo que si fuera Yair, hasta podía denunciar la SENASA por estas irregularidades que ellos mismos indujeron y después le obligó y le hizo que esta gente tuvo que pagar multa y un montón de cosas más. Porque no instalaron la ventanilla única de importación, ventanilla única de importación y transgredieron todas sus propias normativas y se creó el caos. Como no decir, está prohibido, pues yo te autorizo. Entonces, ¿en qué quedamos? Y la persona que autorizaba era él. ¿Y qué pasó con la inspección veterinaria oficial? Ahora empezamos. Están los sumarios, están las auditorías que siguen. Va a ir apareciendo más y más información y nosotros vamos a ser públicos. En su momento estoy pensando hasta llevar esta información y hacer la denuncia penal en la propia fiscalía, pero ya como funcionario de una institución pública. No él dice que dijo, que fulano dijo para que le diga porque alguien le contó que escuchó. Pero me dijo que le dijeron, ahora dice que escuchó. Eso va a dilucidar en su momento la fiscalía, ¿verdad? Pero esto que nosotros vamos a hacer y vamos a ir recabando porque van a empezar a surgir las responsabilidades. Los veterinarios de estos frigoríficos van a ser denunciados y ellos van a tener que contar qué es lo que pasó y así vamos a ir accediendo a mucha información, ¿verdad? Y le vamos a contar también a Marito esto para que piense si va a reincorporar a ese tipo de personas, ¿verdad? Pero yo realmente puedo decir con mucha propiedad y pueden demandarme por lo que digo, que realmente hay falta administrativa gravísima, falló todo el sistema y el sistema se montó para justamente hacer difícil todo el proceso justamente para tener mucho peso e incidencia. Lo malo hace que las cosas sean muy buenas para algunos. Acá me ponen en redes sociales que podría interpretarse esto que usted ahora está denunciando, también dando vuelta a la historia de que lo hace para tapar la historia de la denuncia de Idoyaga. Pero a mí me toca decir, a diferencia de la denuncia que hace Idoyaga, es en base a una presunción, sí, un rumor que le contaron, que escuchó, que parece más bien un chisme de peluquería. Así mismo. A diferencia de lo que usted está trayendo, que me deja acá toda esta pila de documentos y su denuncia por lo menos está documentada. Así mismo. De todo esto que está ahora sosteniendo, ministro. Sí, y en el otro caso, señor Jorge, nosotros el viernes pasado mandamos una nota a la Fiscalía, a la parte de delitos económicos, ya estaba cerrado, sí mandamos a la Fiscalía del Estado, General del Estado, y una nota a Sandra Quiñones, Fiscal General del Paraguay, y dimos mesa de entrada donde nos poníamos a disposición para toda la aclaración. Y hoy recién pude hacerlo en delitos económicos. Estamos a disposición, esa denuncia es totalmente fundada en chisme, ¿verdad? Al final de cuentas, consultamos la parte legal, ¿verdad? Y no encontramos ninguna base jurídica, hasta a la Fiscalía le estaba costando encontrar la carátula que iban a poner o la tipificación, porque era dice qué, ¿verdad? Y lo más fuerte es que quien se dice que dio la supuesta coima niega y dice que no es cierto, y hoy llegó una nota también. Pero ese es otro proceso. Pero nosotros, en honor a la carne paraguaya, tenemos que dejar bien claro todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y esto no puede quedar así. Tengo que ir a una pausa. A la vuelta hoy leía que referentes del sector de la carne piden parar la pelota, dar vuelta a la página y seguir trabajando. Por eso le pregunto, ante la contundencia de estas evidencias halladas
de irregularidades en la gestión de Ido Llaga, supongo que ustedes no se pueden quedar callados. Me responde la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra y para ir redondeando con el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neity, ¿se puede hablar de que toda esta historia de la denuncia Ido Llaga, Trapani, Cerrati, incluso también acompañada por algunos medios de comunicación, forma parte de un libreto? Categórico, ¿verdad? Está tan bien montado todo que ellos no variaron una palabra, no salieron una palabra del libreto, ¿verdad? Se ocuparon muy bien y fueron muy bien asesorados. Y por supuesto tenían la contundencia de ocupar todos los espacios de los medios que tienen cierta animadversión hacia nosotros, vamos a decirlo, ¿verdad? Que nos acompañan al gobierno. Entonces ocupaban de un programa tras otro, iban, entraban, salían, decían lo mismo y de repente dice Trapani, yo soy un simple mensajero, yo cuento lo que me dijo, primero decía Ido Llaga, y después que a Ido Llaga le dijo Yair y a Yair le dijo su abogado. Y al final decía, yo no hago juicio de valor, ni un juicio de valor. Yo no digo que haya ocurrido o no el hecho, pero yo, según mi conciencia, tengo que informarle a la comunidad, al mundo, al país, tengo que informarle lo que a mí me dijeron. Y no maten al mensajero. Entonces, eso no sé qué denuncia lo que es, ¿verdad? Complicado. O sea, está tan bien montado desde el punto de vista jurídico que más o menos que dijeron todo, te ensucian, te destruyen la imagen, pero no dicen nada. Claro, y se instala pedido de coima y el número de $500.000. De $500.000, ¿verdad? Todo eso. Nosotros estamos muy tranquilos, muy seguros, pero vamos a seguir llevando esto hasta el final, ¿verdad? Tenemos todavía casi 2 meses de estar en el gobierno y en el cargo, y el presidente nos ordenó de que se esclarezca todo, ¿verdad? Tenemos que esclarecer toda la situación. Nosotros le pusimos mucha fuerza para determinar lo que primero aconteció. A mí me impacta verle a un inversor como Yair que te diga, yo lo único que quiero es trabajar, déjenme tranquilo por favor a trabajar. Hace un mes que no trabajo y se cuantificó la pérdida de ese señor y eran $1 millón de dólares por día, ¿verdad? Yo no quisiera estar en su posición. Entonces, lógico, nadie le hace ni le victimiza porque nosotros le cobramos la multa máxima que estipula el Ministerio de Industria y Comercio, lo hace Industria. Senaxa, que dice, el artículo 38 de la ley 2426 dice que puede cobrar solamente una multa de 1.000 jornales mínimos diarios para un personal no calificado de la capital. Eso es 80 millones hablando barato. Eso es lo único que se puede cobrarle por Senaxa. Y después aduana sigue haciendo el sumario, o sea, todo esto sigue, y tributación va a hacer el cruzamiento del movimiento económico de todos los que están involucrados en la producción de carne. Más allá de este pedido que hicieron referentes del sector de la carne, de dar vuelta a la página y empezar a trabajar ante la contundencia y la evidencia que hoy encontraron ustedes en la administración del doctor Ido Llaga, es imposible que eso pase, o sea, ustedes están obligados a hacer esta denuncia. Nosotros cuando no encontramos motivo para seguir prohibiendo la exportación de carne, la institución hace la habilitación. La institución es Senaxa, el único organismo institucional oficial, el servicio veterinario oficial en el Paraguay es Senaxa y le autoriza otra vez a que pueda exportar. Eso no quiere decir que ya puede exportar, tiene que tener la aprobación de los mercados en el cual se cerró la exportación, ¿verdad? Ese es otro proceso que hace la propia empresa, pero nosotros vamos a ir a fondo. Esto no puede quedar así, no porque nos hayan denunciado, ahora nosotros sí tenemos la misma obligación de dejar bien claro qué es lo que aconteció. Yo le pregunto, y sigo preguntando en Senaxa, a todos los que puedo, tengo muchos colegas, mucha gente que tiene muchos años de trabajar, y digo, ¿cuál es el motivo por el cual Senaxa saca una resolución y no cumple su propia resolución? ¿Por qué permiten la importación de carne de otro país o de terceros países a frigoríficos que exporta? ¿Por qué contravencen su propia normativa?
Por último, ¿todo esto es con la intención de dañar la imagen del gobierno? Yo creo que sí. Se sumaron muchos factores, ¿verdad? Por un lado, intereses personales de algunos, por otro lado, van a surgir otras cuestiones más. Esto no va a parar, ¿verdad? Esto, en el transcurso de la semana van a ir surgiendo otras nuevas alternativas y sí es dañar la imagen de un ministro como Idoyaga, la figura de Luis Neitin y atrás de todo también buscar... Leite, disculpe, y buscar también dañar y desfigurar la imagen de transparencia que ha hecho este gobierno y que realmente caminó por lo que es la transparencia y ellos quieren decir, no, este es un gobierno que tiene ministros coimeros. Por último también, todo esto que usted encontró no descarta o ya lo confirma que lo va a llevar al Ministerio Público. Vamos a cumplir todos los pasos. Acá, ya que tenemos esta información, nosotros no nos podemos quedar atrás. Porque a mí no me quedaba claro, no entendía, no me venía a la cabeza qué es lo que estaba pasando, pero hoy nos estamos haciendo de tiempo y vamos a hacer todas las reuniones, vamos a recabar toda la información y vamos a concluir, ¿verdad? Y de la misma forma tenemos que concluir el proceso y todos los responsables. No vamos a hacerle pagar al inspector veterinario nomás en el frigorífico y que él cumpla con una sanción, ¿verdad? Claro. Acá tienen que ser identificados todos los responsables. Yo creo que empieza por la cabeza más alta de la institución. Ministro Luis Neitin, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted por la oportunidad para poder venir a comunicar a la comunidad y también poder hacer un descargo de todo lo que ha acontecido. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar sobre este tema que se instaló la semana pasada, reiteradas denuncias de clientes del sistema financiero, caso de clonación de tarjetas, también vaciamiento de cuentas bancarias. ¿Hay un sistema vulnerable por parte de las entidades bancarias? ¿Tiene que actuar la Superintendencia de Bancos en toda esta historia? ¿Cuál es la recomendación que hace la Policía Nacional? A la vuelta de la pausa, ya venimos. ...22 y 18 estamos en vivo, 13 grados la temperatura en Asunción. Continúan las denuncias, si bien hablábamos el martes pasado en un capítulo acá en la Caja Negra, hay ciudadanos, personas que no quieren formalizar o dar la cara en relación a los casos de clonación de tarjetas, vaciamiento de sus cuentas bancarias, que se ha montado todo un esquema que a partir de que ya no funcionó, eso justamente nos contaban desde la Policía Nacional, dejó ya de tener efecto aquellas famosas llamadas que hacían desde la cárcel diciendo que un familiar se había accidentado y pedían que se les remita en dinero a través de giros. Hoy cambiaron el sistema. Hoy se hacen pasar por funcionarios de entidades bancarias, por empleados de bancos, y logran seducir a los clientes hasta que le proporcionan información, hasta información privilegiada, como por ejemplo, nada más y nada menos que la clave, la contraseña, el famoso PIN, y que los estafadores aprovechan y utilizan esto para vaciar las cuentas de sus víctimas. Y está con nosotros el comisario Diosnel Alarcón, subjefe del Departamento Cibercrimen de la Policía Nacional. ¿Cómo está, comisario? Buenas noches, Jorge, y buenas noches también a la audiencia. Y también está con nosotros Matías Insaurralde, él es desarrollador de software. La semana pasada hablamos con él también en Radio 1 y nos tiraba él como profesional algunas cuestiones que hacen a lo que él considera huecos o vulnerabilidad en el sistema implementado en el software por parte de las entidades bancarias. ¿Cómo estás, Matías? Súper bien, Jorge. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Comisario, siguen registrándose denuncias. Yo recuerdo que la semana pasada usted había declarado en promedio 2 a 3 denuncias por día. Eso sigue. Con respecto a lo que después de la detención de este ciudadano ha calmado un poco lo que se refiere al tema de clonación de tarjetas. Creemos que con la detención de este ciudadano brasileño de Ciudad del Este que se encargaba ya de retirar el dinero de los cajeros
el resto del grupo, vamos a decirle, se han dispersado y volvieron a su país, ya que suponemos también que se trataba de un grupo de ciudadanos brasileños, ¿verdad?, que trabajaban seguramente en 2 etapas para poder terminar el tema de clonación de tarjetas. Sabemos que primero tienen que obtener todos los datos de la tarjeta y el código de transacción, ¿verdad? En ese sentido nosotros estuvimos investigando y vimos que el punto de compromiso bien pudo haber sido los cajeros o los puntos de venta o el POS que se utiliza en el momento de uno hacer la compra, ¿verdad? Exactamente el lugar donde estuvo operando a través de, nosotros le llamamos skimmer, esos dispositivos que leen los datos de la banda magnética. No pudimos encontrar en qué sitio específicamente de los cajeros haya sido instalado o en qué puntos de venta haya sido instalado, pero obtuvieron los datos y perjudicaron algunas cuentas nacionales, ¿verdad? Si bien no podemos todavía cuantificar, hay denuncias al respecto. Nosotros en la oficina tenemos 2 a 3 denuncias de clonación, más el Ministerio Público, que ya nosotros pudimos comprobar realmente que esta persona estaba sacando dinero de cajero, corresponde realmente a esas cuentas que fueron vulneradas en algún punto. O sea, hay una coincidencia entre la persona detenida con las denuncias puntuales. Por supuesto, nosotros conforme a los elementos que tenemos, ya elementos preliminares nos indican que esta persona estaba utilizando plásticos con los datos que contienen justamente de los denunciantes. Por eso decimos que es el grupo que estaba operando en nuestro país. ¿Es seguro el sistema? Vamos a preguntarle a Matías Insaurralde enseguida, pero tenemos preparado este informe en relación a este tema. En el sistema bancario se encendió la alerta debido a la cantidad de personas que denunciaron haber sido víctimas de estafadores que, utilizando técnicas como el skimming o el phishing, logran vulnerar datos personales de los clientes y así proceden a vaciar sus cuentas bancarias. El skimming y el phishing son modalidades que tienen los delincuentes para sustraer datos y contraseñas de los clientes mediante enlaces que son cliqueados o descargados por las propias víctimas. Son prácticas cada vez más peligrosas, ya que los avances tecnológicos juegan a favor de los delincuentes. Con el phishing, los delincuentes tiran un anzuelo para ver si la otra parte cae en la trampa. Buscan llamar su atención. Por ejemplo, se envía un correo electrónico con logo del banco e invitan al cliente a hacer clic, y este va siguiendo los enlaces que trae asociado. Ese enlace lleva directamente a una página falsa que pide corroborar los datos y actualizar contraseñas. El skimming es el más tradicional y extendido de los métodos de estafa. Consiste en pequeños aparatos llamados skimmer de bolsillo que se pueden comprar en internet por menos de $100. Su funcionamiento es sencillo, ya que utiliza la tecnología usada por los cajeros automáticos para leer la banda magnética de las tarjetas y del PIN. Los estafadores recuperan el dispositivo y utilizan los datos robados para crear un duplicado de la tarjeta con la que asaltan la cuenta bancaria de la víctima. Este aparato puede estar instalado en cualquier lugar, incluso en los cajeros de los bancos que hayan sido manipulados para esconder el skimmer. Las entidades bancarias de nuestro país cuentan con vulnerabilidades que propician las estafas. Debido a ciertas debilidades, los delincuentes tienen carta libre para acceder a las cuentas de los clientes y cometer ilícitos. Entre el 30 y 40% de las entidades bancarias en nuestro país presentan vulnerabilidades en su sistema, según expertos en el área, ya que no cumplen con varios requisitos de seguridad para blindar los datos de los clientes. Algunos de estos huecos se verifican a la hora de confirmar la activación de la cuenta o el cambio de contraseña o PIN. Algunos sistemas no refuerzan este proceso de autenticación con capas adicionales, como envío de correos electrónicos o envíos de mensajes al cliente. Otro aspecto débil consiste en que en algunos bancos no permiten contraseñas más complejas como las alfanuméricas, solo permiten el sistema numérico, el que resulta a veces fácil de vulnerar. El Departamento contra el Ciberdelito de la Policía Nacional registra en promedio 2 a 3 denuncias por día de personas que han sido estafadas con estas modalidades. La mayoría de los casos afectan al Banco Itaú. Esta situación obligó a algunos bancos a cancelar de su página web algunos servicios como el pago en línea o la transferencia de dinero a través de billeteras a operadoras telefónicas. Estas entidades emitieron comunicados informando a los clientes de la suspensión temporal de los servicios hasta nuevo aviso. De este tipo de estafas nadie se salva.
Tan pronto como los comercios encuentran formas de controlar un tipo de robo, los ladrones inventan otras formas de robar. En México, las autoridades financieras crearon un grupo de respuesta inmediata tras la detección de un hackeo al sistema de pagos electrónicos interbancarios que vulneró la seguridad de 5 entidades financieras del país, ocasionando un daño económico por 300 millones de pesos. ¿Qué hacen los bancos para contrarrestar este tipo de estafas y proteger a sus clientes? ¿Qué hace el Banco Central del Paraguay como entidad reguladora de la actividad financiera? Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de la banca matriz que a través de la Superintendencia de Bancos debería intervenir y tomar cartas en el asunto. Bueno, Matías Insaurralde, desarrollador de software, ¿se reduce este problema solucionando, cambiando la contraseña, poniendo una contraseña mucho más segura? Sí, yo creo que, o sea, este tema probablemente en muchos de los casos lo que ocurrió fue alguna de estas cosas que mencionó, ¿verdad? La policía, el tema del skimmer y todo eso. Creo que eso es muy común. Justamente hay un blog brasilero de un especialista que se llama Brian Krebs, y él tiene una sección donde se encarga de cubrir los skimmers. Y hay cada cosa insólita que utilizan para eso, ¿verdad? Es impresionante. Todos los meses hay varios casos de eso. Y él incluso toma las fotos y explica cómo funciona y todo eso. Creo que por un lado está el tema de la seguridad que uno puede tener, que uno puede tratar de crear para uno mismo, ¿verdad? Ya sea eligiendo contraseñas fuertes, usando la famosa autenticación de 2 factores, que hasta una red social como Facebook tiene, porque un banco no forzaría o no te daría esa opción, por ejemplo. O sea, son una de las cosas que me pregunto. Y a veces uno no puede manejar esa seguridad muy bien porque el propio banco no te da esa herramienta, ¿verdad? Como el tema que te mencioné y que estuve mencionando en radio, de los pines numéricos, o sea, los bancos deberían darte esa posibilidad, finalmente, ¿verdad? Eso por el lado de lo que el usuario podría hacer para mejorar su seguridad, ¿verdad? Ahí es cuando vos haces referencia a alguno de los huecos que tiene el sistema actualmente. Actualmente, que sí. permite que se den este tipo de Totalmente. Y hay gente que de repente no cree este tipo de cosas, pero trabajando en un banco me tocó hacer yo mismo lo que se llama un craqueo. Y básicamente lo que hice fue tomar números de cédulas al azar y usar como contraseña la fecha de nacimiento de estas personas. ¿Y qué pasa? Que el banco tenía una política de mínimo 6 números. Entonces la gente ponía su fecha de nacimiento y en una hora tenía una lista de 400 cuentas. Imagínate, encima ellos ni siquiera detectaron eso. O sea, yo que estaba adentro tuve que reportar eso. Entonces ahí me di cuenta, ok, esto tuvo que haber saltado en algún lugar, etcétera. Y fue muy difícil hacer ese reporte, eso fue lo segundo que te comenté, porque es muy cerrada la gente que está específicamente en el área de seguridad. Entonces a veces es muy complicado poder reportar eso. Desde adentro fue complicado y desde afuera es mucho más complicado. O sea, yo como un analista independiente y consultor, me cuesta muchísimo llamarle a un banco y decirle, mira, hay este problema, o a cualquier empresa, ¿verdad? Creo que no hay mucha apertura, en muchos casos me ignoraron incluso. Claro, supongo yo que va a ser medio complicado que un banco lo asuma, ¿verdad? Por varias cuestiones, ¿verdad? Tal vez. Incluso algunos bancos, no sé si vos me dijiste el otro día en la radio, tercerizan ese servicio. Sí, totalmente. Lo que yo hablaba y me enfocaba principalmente era en la seguridad de la banca digital, ¿verdad? Que son los sitios web que utilizan, ya que yo trabajo en ese tipo de software. Y en ese caso sí veo muchas falencias y por los casos que comenté me tocó también entender y comprender que muchos tercerizan el desarrollo de eso. Entonces eso creo que es bastante grave si es que vos no tomás las medidas correctas de auditar ese código y todo eso, ¿verdad? Creo que eso es muy complicado. Imagínate, comisario, Matías en su experiencia en un trabajo que él revela que hizo para un banco, con el número de cédula y poniendo al azar, ¿verdad? Claro. Fechas de nacimiento. Yo tenía la fecha de nacimiento de esas personas y lo que hacía era combinar su cédula con su fecha de nacimiento como contraseña. Y ahí encontré un montón de cuentos, sí. Por eso es que ustedes sacaron un comunicado y tiraron una serie de advertencias en relación a este tema, comisario. Sí, y totalmente. Pasa que nosotros, no sé si en nuestro país, en otros países también, estamos acostumbrados a que otros nos protejan. Queremos que la policía nos dé todo, queremos que nuestro banco nos proteja todo. El banco, cuando te da una contraseña, te da la oportunidad que vos puedas cambiar y fortalecer esa medida de seguridad. O sea que uno inclusive tiene a veces gestión de contraseña, puede cambiarlo cada 72 horas si quiere, si es que también quiere protegerse. En temas de seguridad pasa lo siguiente.
hasta que no le toquen tu bolsillo o hasta que no te afecte en la parte económica, nadie quiere invertir en seguridad ni para prevención. Entonces, mientras que esto no pase, esto va a seguir así. La validación va a ser vulnerable, no va a haber una doble autenticación, como dice él. Si yo me voy a validar una cuenta con un número de PIN en un cajero, con una doble verificación automáticamente que me reciba un mensaje de texto en mi número, sí voy a poder estar verificando, porque si el delincuente manda a una persona a hacer una validación de cuenta en un cajero a otra persona, va a necesitar recibir ese mensaje. O sea que otro problema más que va a lidiar el delincuente, va a tener que hacerse de mi número, tener mi número y recibir el mensaje para poder habilitar cuentas. O sea que montones de situaciones que se pueden robustecer el tema de seguridad, pero acá muy importante también, mientras que no tengamos esas medidas de seguridad, si mi banco no me da, entonces también yo tengo que protegerme y sabemos que yo no puedo poner contraseña, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi hijo, mi número de teléfono o el famoso 123 o ABC1, porque son contraseñas muy vulnerables que el delincuente va probando todo el día. Un delincuente tiene el tiempo del mundo para poder estar buscando cómo entrar y cómo sacarte dinero. Entonces, primero empieza con esas contraseñas vulnerables y después pasan un poco a lo más difícil de poder instalarte ciertos programas que permitan a ellos capturar tu contraseña en el momento que vos ingreses a una página. Eso lo pueden hacer a través de un keylogger, o sea que te pueden enviar ya códigos maliciosos que le permitan a ellos obtener tu PIN. Pero lo más importante es nosotros como ciudadanos también ayudar en la prevención y saber cuidarnos. Por eso nosotros siempre pedimos, cuando vayan al cajero, por favor tapen la mano para digitar el PIN, porque el delincuente, si instaló un skimming dentro del cajero, va a necesitar el PIN y generalmente instalan cámaras arriba o alguien se pone detrás para estar mirando. Como son 4 dígitos nada más el PIN, uno fácilmente memoriza eso. Si pone una cámara, bueno, después lo va y reproduce por otro plástico. Pero si yo protejo ese dato, entonces sí el delincuente no va a estar usando esa tarjeta. Tampoco quiero responsabilizar toda la seguridad al usuario ni a la persona, ¿verdad? Pero también debemos de colaborar un poquitito también con el tema de cómo yo cuido mi plata. Siempre yo inclusive pido y digo, portar dinero con un plástico o con una tarjeta es mucho más seguro que cargar con mucho dinero en el bolsillo, pero también debo de proteger ciertas informaciones para poder yo cuidar ese dinero que tengo en el plástico, ¿verdad? Claro, ¿es tan fácil instalar un skimming, Matías? Yo creo que es complejo y tenés que ser bastante bueno en el tema, ¿verdad? O sea, por los prototipos que yo suelo ver, incluso llegué a ver una cosa que era como un reproductor de MP3, ¿verdad? Y el tipo básicamente codificaba cada tarjeta como si fuera un audio. O sea, que él se va, desconecta eso, mete en su computadora ese pendrive MP3 o algo así, y cada archivo de audio, cada grabación es una tarjeta codificada en forma de audio, como un audio, ¿verdad? Eso como un sonido, así como un módem de internet de los 90. Esas cosas son increíbles, ¿verdad? También sobre lo que decía el comisario, creo que el tema de inversión es sumamente interesante. Justamente en México se robaron 14 millones de dólares y ahí esta asociación de bancos se puso un poco más fuerte y armaron esta comisión para colaborar y todo eso. Y yo creo que tal vez en Paraguay estamos esperando que pase algo así, ¿verdad? Eso es lo que más me parece. Hasta ahora lo que yo he visto es la reacción de la policía a través acá del comisario Alarcón, pero no he oído pronunciamientos, por ejemplo, alertas de la ASOBAN, la Asociación de Bancos de Paraguay. Hasta ahora nada. Yo también estuve siguiendo el caso y no vi nada de eso. Y otra cosa que te mencionaba también sobre el tema de tarjetas, o sea, si yo fuera a robar dinero de una tarjeta, también me ocurrió hace 1, 2 o 3 años, logré craquear una tarjeta de crédito, logré craquear el código de seguridad, lo que está en el dorso, teniendo el número de tarjeta y la fecha de expiración. Entonces, imagínate, por ejemplo, la cantidad de bancos que imprimen los extractos y los extractos incluyen el número completo de tarjeta. Eso, por ejemplo, me parece algo bastante inaceptable y pueden chequear, incluso hay cooperativas que hacen eso, te imprimen el extracto, el número de tarjeta completo, con la fecha de expiración. Eso es darle datos a alguien que te podría robar. Tu vecino puede interceptar del extracto y craquear el código de seguridad y comprar en línea. O sea, hasta va por ahí, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Acá me consultan comisarios de cuándo funciona el Departamento de Cibercrimen. Respondemos a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
22:39, 13 grados, seguimos en vivo, estamos en la caja negra. Tenemos el otro informe en relación a la cancelación de cuentas que preparamos en torno a lo que estamos hablando de la vulnerabilidad del sistema y el nuevo modus operandi que utilizan algunos estafadores. Itaú bloquea tarjetas tras detectar casos de skimming. El Banco Itaú, uno de los más afectados por casos de clonación de tarjetas y vaciamiento de cuentas bancarias, procedió a bloquear cientos de tarjetas de débito de sus clientes. Esta medida fue adoptada como respuesta ante las denuncias por fraude con el sistema denominado skimming, el dispositivo que se coloca en los cajeros automáticos para copiar la banda magnética de la tarjeta, además de una pequeña cámara con la cual pueden ver el PIN introducido por el cliente al extraer dinero. Tras proceder al bloqueo de las tarjetas de débito, el banco contacta con los clientes afectados para realizar la verificación de seguridad y posteriormente rehabilitar los plásticos. En los casos comprobados de skimming, el banco devuelve el dinero, pero en aquellos relacionados al home ranking o servicios desde la web no sucede lo mismo, porque al contratar un servicio financiero, el cliente también suscribe un contrato entre partes con el banco y se ve obligado a dar seguimiento constante. Además de bloquear las tarjetas, el banco procedió a la verificación de los cajeros automáticos sospechados de haber sido manipulados. La Policía Nacional, por su parte, solicitó imágenes del circuito cerrado de varios cajeros ubicados en la ciudad de Asunción. ¿Quiénes están detrás de este modus operandi? Para la Policía Nacional, una banda integrada por brasileños sería la responsable. En Ciudad del Este fue detenido Antonio da Costa Silva, en cuyo poder fueron halladas unas 15 tarjetas presuntamente colocadas, más dinero en efectivo. Este da Costa Silva, por supuesto, no actuaba solo, comisario. Lo más probable es que tenía, o estaba operando con otras personas, ¿no? Sí, por supuesto, él estaba, ya hemos recogido también algunas imágenes del circuito cerrado donde ellos estaban operando puntos específicos, 5 cajeros específicamente donde ellos estaban sacando dinero, y también ya pudimos tener la imagen de otra persona que podría ser cómplice de esto. Lastimosamente en el momento de la aprehensión esta persona entró solo. Ya veníamos nosotros siguiendo su trayectoria porque teníamos la información ya de la tarjeta que estaba utilizando, y cuando lo repitió al día siguiente para sacar nuevamente dinero, ahí se pudo proceder a su detención, ¿verdad? Entendemos que no estaba solo, por eso le decía, ellos se dividen en grupos. Generalmente está el que viene, el técnico o el más hábil que viene a instalar este dispositivo, porque eso lo hacen en segundos dentro del cajero o en el punto de venta, y después el otro equipo ya con la tarjeta ellos se acercan a retirar el dinero. Generalmente trabajan en grupo y reitero, el primer grupo viene a tomar los datos y el segundo ya a sacar el dinero. Y por lo que pudimos ver, estas personas ni siquiera se hospedaban en Ciudad del Este. Hacían todo el trabajo y a la tardecita ellos pasaban hacia el lado brasileño, al día siguiente volvían porque tenían depósitos ya al otro lado, depósitos de dinero que hacían en bancos ya extranjeros. ¿Desde cuándo, esto que me preguntaban acá, funciona el departamento cibercrimen de la Policía Nacional, el comisario? Bueno, la policía creó una división especializada desde el año 2010. En agosto del 2010, el comandante por resolución crea esta división especializada que desde el año pasado ha levantado un poco categoría y es un departamento ahora, o sea que tenemos más gente, tenemos más equipo, pero inició su trabajo desde el año 2010, como así también el Ministerio Público, que tiene también una unidad especializada. Tenemos, porque preguntamos hace rato quiénes tomaron la intervención, hablamos con Matías, desde la Policía Nacional también, que emitieron un comunicado, tirando algunos tips, recomendaciones para que la ciudadanía tenga en cuenta y no caiga en manos de estos estafadores. Pero la Secretaría del Consumidor también se pronunció en relación a este tema y esto fue lo que dijeron. Desde SEDECO, ¿qué están realizando con relación a esto que ocurrió días atrás? Desde enero ya incluso se habla de vaciamiento de cuentas bancarias y también de clonación de tarjetas. Sí, mira, Natalia, nosotros estamos insistiendo muchísimo en la parte de información, que todos los consumidores sepan que ningún proveedor, estamos hablando de bancos, financieras, cooperativas,
casas de crédito o comercio en general pueden solicitar información confidencial. Tener mucho cuidado a la hora de publicar información en las redes sociales, ya que un mecanismo, una modalidad que utilizan los estafadores es ganar la confianza primero del ciudadano para posteriormente quitarle información sumamente importante que puede ser utilizado, como para bien lo dijiste vos, vaciar cuentas. Así que instamos muchísimo en tener cuidado a la hora de brindar informaciones confidenciales. Ningún proveedor lo puede hacer. En caso de que así se comuniquen con el consumidor o con el usuario, recurrir a la comisaría más cercana y denunciar ese número, ese mensaje que tiene un número también seguro, porque la Policía Nacional tiene un departamento de delitos económicos informáticos también. Ahí pueden hacer formal el reclamo, ellos tienen la facultad de hacer la investigación mucho más abarcante y determinar quién es la persona que está enviando ese mensaje. ¿Qué facultades tiene SEDECO? La gente que ya fue víctima, que se acerquen acá, ¿qué trámite le estarían brindando en este lugar? Sí, te explico. Mira, nosotros de la Secretaría de Defensa del Consumidor, aparte de esta difusión preventiva para los ciudadanos, también es un canal importante para generar reclamos y por sobre todo direccionar este tipo de inconvenientes que tenga el consumidor. Cuando hablamos de clonación de tarjeta o algún tipo de inconveniente con alguna institución, no solamente financiera, sino también de comercio en general, se acerca, puede llamar, tenemos una línea gratuita al 0800 11 88 99, una línea de WhatsApp que es importantísimo también, el 0961 940-710, y tenemos todo un staff jurídico que puede estar asesorando a ese consumidor para que justamente direccione su reclamo a la institución correspondiente en aquellos casos. Es decir, que aquellas personas que ya fueron víctimas y necesitan, es como que solicitarle al banco que se le exonere en el caso que tengan una deuda con ellos porque se realizó un préstamo, se les vació, se les clonó también la tarjeta. Ellos necesitan recuperar su dinero, dicen, ¿verdad? O sea, ustedes le pueden hacer el acompañamiento, dirigirle hasta qué instancia pueden llegar ustedes. Sí, mira, explicando eso, nosotros tenemos una etapa preventiva en donde recibimos el reclamo del consumidor y corremos traslado de ese inconveniente a la institución. Vamos a suponer que sea un banco. El banco tiene un plazo como para responder y esa es la etapa preventiva. Ahí puede haber un acuerdo o no. Luego, si es que no hay acuerdo, se establece una mesa conciliatoria en donde tanto el banco como el consumidor son citados a esa mesa de conciliación y ahí generalmente tenemos un 80% de arreglo entre las partes. Así que es un canal importante que tiene el consumidor totalmente gratuito en la SEDECO. ¿Hasta ahora ustedes tienen denuncia de algún caso puntual sobre este tema? Puntualmente no, sobre el tema de vaciamientos ni clonación de tarjetas no hemos tenido reclamos. Sí estamos haciendo un seguimiento por los medios que se están reclamando, denunciando en la Policía Nacional. Se dieron cuenta y generalmente... Bueno, hay casos, comisario, de que algunos nos animan a hacer la denuncia, ¿verdad? Sí, en el caso de fraude por llamadas telefónicas sí, porque sí, caen a veces y que por incauto vayan a hacer de repente una denuncia, a veces no se animan, ¿verdad? Pero es importante que hagan la denuncia de tal forma que nosotros podamos hacer el seguimiento, porque el número involucrado siempre proviene de un lugar y detrás está una persona, entonces eso es lo que nosotros buscamos. Y el año pasado hicimos un trabajo grande del tema de llamadas telefónicas, fraudes, la misma modalidad, primero una ingeniería social y después llaman a las víctimas, lo convencen y utilizan la banca web o la billetera electrónica de las telefonías. Llegamos a una penitenciaría en Misiones, hay un equipo realmente importante de delincuentes que trabaja en ese lugar. En ese momento nosotros pudimos sacarle los equipos de comunicación más varios números y pudimos conectarles con varias personas que ellos tenían también afuera, todos con antecedentes que le estaban utilizando ellos para poder retirar el dinero, ya sea de una ventanilla o de un lugar donde ellos puedan retirar estos giros rápidos que se hace a través de billeteras electrónicas. Desde uno de los bancos el otro día en la radio, Patricia Torrens, específicamente me acuerdo el nombre del Banco Itaú, me decía que ellos analizan caso por caso. ¿Puede la entidad bancaria lavarse las manos, decir, es una exclusiva responsabilidad del cliente por no tomar en cuenta las precauciones debidas al respecto, Matías? Yo creo que sí, yo creo que la posición por defecto de la mayoría de los bancos es decir,
No, es culpa del cliente. Es culpa del cliente. Yo en realidad empecé a hablar de este tema porque, como comenté, tuve bastante experiencia en la parte de seguridad, encontrando cosas desde que empecé a programar más o menos, hace 15 años. Empecé a programar porque me interesaba esa área y encontré un montón de cosas en todos estos años, no solamente en bancos, también en el Estado ahora. Una vez me invitaron a asado por reportar una vulnerabilidad a una entidad de gobierno, por ejemplo. Entonces estoy en el tema y por eso decidí hablar de eso, porque me pareció interesante y me parece que falta mucho del lado de los bancos, ¿verdad? Como decía el comisario, no hay inversión, tal vez tiene que existir una ley que les obliga a tomar algunas medidas, porque hasta que ocurra algo grande tal vez no la tomen, ¿verdad? Creo que y aquí es donde tendría que tomar también intervención la superintendencia de banco, por ejemplo. Probablemente, yo creo que ellos deberían tener eso. Yo sé que en el reglamento se habla algo de seguridad informática y todo eso, realmente no estoy familiarizado con el reglamento. En el caso de México, por ejemplo, fue muy interesante porque el sistema que se hackeó, que se vulneró, fue el sistema de pagos, que sería aquí como el Sistema Nacional de Pagos. Entonces eso es muy interesante porque fue otro nivel, no fue un hack o un ataque a un banco específico, sino fue al propio Sistema Nacional de Pagos, donde se pueden operar con cuentas de los bancos en sí, no de los clientes, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta redondeamos este tema. El comisario nos contó fuera del aire y quiero que comparta con ustedes lo que pasó con un playero en una estación de servicio. Fácilmente caemos en eso que pasó y a la vuelta, la pausa, el comisario nos cuenta esa historia. Ya venimos. Bueno, último bloque de la caja negra. Comisario, nos cuenta por favor esto que pasó, que ahora que usted comentó, ¿es habitual esta manera de operar en general, digo, de los usuarios quienes van a estaciones de servicio, le entregan su tarjeta de crédito al playero? Sí, hablaba yo también de poder saber cuidarnos nosotros, Claro. de saber cuidar nuestro dinero para que otras personas no dispongan fácilmente de ello, y eso es común ver ya sea en estaciones de servicio, en lugares donde uno va a comer, restaurantes, de repente, que una persona que paga con las tarjetas de crédito o débito le entrega al mozo, al cobrador o al playero para que haga la operación. Y lleva, el muchacho va ahí en su caja y empieza a hacer la operación y no generalmente le trae el post para que él digite el PIN, ¿no? Es una anécdota graciosa, inclusive una vez el muchacho, el playero, le pregunta desde el vehículo al señor y su código, y el número tanto le dice y le hace la transacción. Entonces, en ese aspecto es lo que tenemos que saber cuidarnos también nosotros, porque si nosotros mismos no cuidamos esa información, también pasamos de muy desapercibido y muy vulnerable también en ese sentido. Por eso es que reiteraba yo del poder nosotros ayudar en el tema de seguridad, cuidando justamente ese código de transacción. Si usamos contraseñas o usamos validaciones de cuenta, hagámosla un poquito más fuerte, no usemos esos datos que estaba compartiendo acá el amigo del tema de fecha de nacimiento, tu número de cédula, tu 4 último número de cédula. Son contraseñas muy vulnerables que el delincuente prueba todos los días porque dispone de esa información, disponen de mis datos personales, de mi fecha de nacimiento, de mi número de cédula, dispone el de mi hijo, el de mi señora, de toda la familia. Se dispone de esos datos porque esos datos están en la red. Esos datos se volvieron públicos porque masivamente están en la red. Entonces, reiterar el cuidado, porque también quiero comentar que acá en nuestro país, en la región, es uno de los más, vamos a decir, seguros en el uso de tarjeta, porque todos los que vinieron acá cayeron. Desde los más grandes, desde el tipo que le clonó la tarjeta a Bill Gates, cayó acá. Un búlgaro muy buscado, fue extraditado inclusive en Estados Unidos, cayó acá. Todos los casos caen, pero van también ellos cambiando de modalidad. De equipos grandes que traían antes como capucha que ponían en el cajero, ahora traen equipos diminutos que ni siquiera el sensor detecta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que se trabaja bien. La colaboración de las procesadoras y el banco existe con la policía, por eso le llegamos a este brasileño. Si yo no tenía esa información oportuna de que en este momento esta persona estaba sacando dinero, a lo mejor no le llegábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido se trabaja bien, solo faltaría un poquito más de una coordinación estrecha, tanto sector privado y sector público, para que esto realmente se fortalezca más. Por último, Matías, tenemos la costumbre nosotros de poner todo en las redes sociales.
Sí, yo creo que la gente expone mucha información y también hay muchas fuentes públicas que se pueden consultar. Por ejemplo, fácilmente puedes buscar, no sé, el nombre de alguien en la base de datos del RUC y ya tenés su cédula. Y de ahí te vas a la página de IPS de comprobación de derechos y ya sabes quiénes están asegurados bajo esa persona. Y ya sabes en dónde trabaja y hace cuánto. O sea, hay información, bastante información que se puede tomar en internet. Y por otro lado hay mucha fuga de datos también. Como sabes, se venden muchas bases de datos por 300.000 guaraníes, te venden un montón de datos, ¿verdad? De bancos, listas de cosas. Así que por ese lado hay que comprender que nuestra información probablemente está expuesta la mayor parte de las veces. Sí. Es así. Matías, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias por la invitación. Comisario, muy amable, muchas gracias por su tiempo. No, gracias Jorge por permitir nosotros también llegar así de esa forma a la audiencia y nos queda otro también ayudar un poquito en la prevención de la seguridad. Es así. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos. No se muevan de Unicanal, enseguida viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.